Hola amigos, muy buenos días. Pues gracias a Dios es domingo. El domingo es el mejor día de la semana porque el domingo muy temprano Dios llama a sus hijos a congregarse. Y todos los que oímos la voz de Dios corremos a su llamado para congregarnos junto con la familia de Dios y juntos adorarle y poner atención a la prédica. Y la prédica de hoy es muy interesante porque hablaremos sobre la Torre de Babel. Vamos a descubrir cuáles son las motivaciones de nuestro corazón en nuestro diario vivir. No se la pierda usted hoy a las 11 de la mañana en presencial, 11:30 transmisión en vivo. Le esperamos. Y tenemos hoy otra vez una lectura difícil pero muy interesante, porque estamos llegando a Génesis capítulo 11 del versículo 10 hasta el 32. Y continúa otra genealogía, otra historia de las personas que tuvieron que ver en el linaje, en la descendencia de Adán, de Noé, hasta llegar a Abraham. Y solamente por señalar, déjenme leer los primeros versículos. Dice el versículo 10, estos son los descendientes de Sem. Sem, de la edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y toda esta parte que nos toca leer del capítulo 11, estamos hablando cuando menos de 8 descendientes del linaje de Sem. Esta genealogía contenida en el capítulo 11 es la continuación de genealogías que hemos visto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos en Génesis capítulo 5 la genealogía desde Adán hasta Noé? Y Noé es el padre de Sem. Y ahora tenemos la continuación de Sem hasta Abraham. Estas genealogías las vamos a encontrar referidas, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 1, cuando el evangelista resume todas las generaciones antes del Señor Jesucristo, y él habla a partir de Abraham. O sea que la genealogía que está en Mateo capítulo 1 inicia justamente donde termina esta, que es del linaje de Abraham. Y si fuéramos a la genealogía que menciona el evangelista Lucas capítulo 3, versículos 36 al 38, que él lo hace ascendente. Él empieza por José, el padre de Jesús, del Señor Jesús, hacia arriba, y van a aparecer los nombres que hoy se están mencionando en esta porción. Así que tenemos a Arfaxad, a Salá, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, que es el padre de Taré, y Taré el padre de Abraham. Y el día de mañana veremos un capítulo interesante del llamado que Dios le hace a Abraham. Pero mientras hoy déjeme señalarle esto. Si nos llegamos a preguntar por qué aparecen estas listas de nombres, inclusive nombres difíciles de mencionar, hay un propósito muy grande. Recuerde que en Génesis 3:15 Dios prometió enviar un Mesías. Y ese Mesías vendría de la simiente de la mujer, del linaje de Adán y de Eva. Y estos capítulos, estas listas, lo que buscan es dar ese seguimiento, dar la continuidad y dar evidencia de los nombres, personas que realmente existieron y de los cuales muchos años después vendría el Señor Jesucristo. Ahora, un detalle que aparece aquí muy importante es, por ejemplo, dice, Noé todavía vivió 950 años, pero dice de Sem vivió 500 años, Arfaxad 403, Salá 403, Eber 430, Pelec 209, Reú 207, Serug 200 y Nacor 119 años. Aquí ya vimos muy disminuidos los años de vida que Dios le permite a los hombres sobre la tierra. Y el otro punto muy importante es que, bueno, a partir del versículo 25 se habla de Nacor, que engendró a Taré, y dice que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Taré tuvo a 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo un hijo que se llamó Lot, pero se dice que Harán murió a muy temprana edad, y entonces Lot quedó sin padre, y por eso es que Abraham, cuando sale para ir a las tierras donde Dios le llamaba, se lleva a Lot, su sobrino. Y también va a mencionar en el versículo número 29, que dice, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. Ahora, podemos, de acuerdo a los registros que hay en la Biblia,
que la mujer de Abraham, Sarai, era su media hermana, porque era hija también de su mismo padre, Taré, pero de una madre distinta. Entonces era su media hermana. Recuerde que en estos tiempos tan tempranos de la historia de la humanidad, todavía no había una ley que dijera que no podía casarse con un familiar, con un consanguíneo. Entonces Abraham está haciendo algo que se usaba mucho en aquellos tiempos, que inclusive a casar de una línea tan cercana como una media hermana. Pero el versículo 30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y solo quiero resaltar esto porque es muy curioso. Entendemos que esto lo escribe Moisés, al menos es la tradición judaica, siempre ha creído que Moisés escribe el Génesis. Y cuando Moisés lo escribe, pudo haber omitido esta parte, pero Moisés lo resalta y dice: mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Y esto resulta curioso porque si nosotros desconociéramos el resto de la historia, nos estaríamos preguntando, a ver, hay una promesa de un linaje del cual vendría el Mesías. Y entonces Dios hubiera elegido a un hombre y una mujer que fueran abundantes en tener hijos. ¿Y cómo es que ahora Dios está incluyendo en su linaje a Abraham y a Sara, y que Sara es estéril y que no puede tener hijos? Esto es motivo de una hermosa historia que leeremos en días siguientes, pero por hoy basta decir, dentro del linaje hay personas que de principio pues no calificaban, no cubrían el perfil básico para estar ahí. Y es que no es que todos cubrieran ese perfil, sino que simplemente la descendencia hasta el Mesías no depende de los recursos, no depende de las fortalezas del hombre, va a depender del que Dios lo ha diseñado así, y se va a cumplir, inevitablemente se va a cumplir, porque es parte del plan que Dios tiene para nosotros. Queridos amigos, si hubiera una reflexión que tomar esta mañana, solamente le invito a pensarlo de esta manera. Si la Biblia se toma el detalle de hablarnos de los distintos, de las descendencias, de la genealogía, desde Adán en este caso hasta Abraham, para darnos nombres, y que podemos tener confianza en que en el devenir de la historia Dios está cumpliendo su palabra. Dios dio una promesa en Génesis 3:15 y Él la va a cumplir. Y aunque Sarai sea estéril y no tenga hijos, y aunque los años de vida de los hombres sean reducidos, Dios había dado una promesa, y Dios finalmente cumplió esa promesa en el Señor Jesucristo. Para todos los que hoy vivimos 2000 años después del Señor Jesucristo, que podemos mirar hacia atrás en la historia, podemos ser testigos de que Dios efectivamente cumplió su palabra. Dice en Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que nosotros, si creemos en Él, podamos tener vida eterna. La Biblia nos da fe, nos da evidencia de ese linaje que el Señor Jesús que se tuvo que cumplir en su linaje, para que el Señor Jesús cumpliera lo que Dios había prometido. Amigos, Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo, en sus formas, con sus recursos. Confiemos en que nuestra vida esté en sus manos, y que lo que Dios ha prometido en su palabra, inevitablemente Dios lo va a cumplir. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra que podemos leer, esta genealogía que es una más en el libro de Génesis, pero que nos habla, Señor, de las personas que estuvieron incluidas en ese linaje antes de que viniera el Mesías, nuestro Redentor. Gracias porque en el devenir de la historia tú has cumplido tu promesa fielmente y nos has dado salvación. Gracias porque esto debería infundir en nosotros la fe suficiente, la confianza de saber que no somos parte de una historia, y que esa historia tú la estás escribiendo con tu puño, y que tú vas a cumplir en esa historia tus promesas que nos has dado. Te ruego, Padre Celestial, que en este día que podamos acudir a tu casa para adorarte junto con nuestra familia cristiana, y que podamos gozarnos en tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra, y que la palabra que hoy escuchemos pueda alimentar nuestro corazón, alimentar nuestra fe, y pueda motivarnos en esa disposición y en esa entrega delante de ti. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues yo les invito, vamos a apurarnos. Si usted tiene su iglesia, corra, levántese, acuda a su iglesia. Si usted no tiene iglesia, vive en Acapulco, venga a Península Viva, en el centro, afuera del Hotel Las Hamacas. Estamos empezando 11 de la mañana. Le esperamos.